Bueno, ya vamos llegando al final del curso. Esta es la anteúltima clase y en esta clase vamos a ver los mecanismos de reproducción y división celular. Y nos vamos a enfocar bastante en la mitosis y en la meiosis. Yo soy Luciana, soy farmacéutica y voy a estar con ustedes en esta clase. Esta va a ser la organización de la clase. Primero vamos a ver las generalidades de la reproducción y división celular. Después vamos a ver un poquito la división celular procariota y después nos vamos a meter de lleno en la división celular eucariota. Primero vamos a ver el ciclo celular y la mitosis y después vamos a ver la meiosis. Algo que quería avisarles desde el principio es que durante esta clase vamos a repasar y retomar un montón de conceptos de los que ya vieron en las otras unidades temáticas, así que espero que las hayan visto, las hayan estudiado y estén preparados. Vamos a arrancar por las generalidades de la reproducción y división celular. Ustedes saben que todos los seres vivos, sin importar qué tan complejos sean ni qué tipo de células los constituyan, van a necesitar de un mecanismo de división y multiplicación celular. O sea que todas las células van a tener capacidad de reproducirse y de generar células nuevas, células hijas. ¿Y para qué van a querer tener células hijas? Bueno, en organismos unicelulares, que pueden ser procariotas, como las bacterias, o eucariotas, como las levaduras, esto de reproducirse, de multiplicarse, significa directamente generar un organismo nuevo, porque como son unicelulares, cada célula va a ser un organismo. En cambio, en los organismos pluricelulares, como los eucariotas superiores, por ejemplo, nosotros, los animales, las plantas, que cada célula se reproduzca no significa que se va a generar un nuevo organismo, sino que en estos organismos la reproducción celular va a participar en otros procesos. Por ejemplo, en el crecimiento. Ustedes saben desde que un organismo pluricelular recién nace hasta que se vuelve adulto, va a tener que crecer en tamaño. Pero no crece porque cada una de sus células va a aumentar en tamaño, sino que va a crecer porque la mayoría de las células somáticas de sus órganos va a aumentar en número mediante multiplicación y división celular. Otra función de la división celular en pluricelulares va a ser el recambio de las células de nuestros tejidos. Por ejemplo, en las células somáticas de nuestro cuerpo hay muchas que no viven para siempre, sino que tienen un recambio, algunas van muriendo y otras nuevas las tienen que reemplazar. Y esas células nuevas se van a obtener a partir de células ya existentes que van a multiplicarse, dividirse, reproducirse. Esto pasa en la mayoría de nuestros órganos y tejidos, aunque con distinta frecuencia. Por ejemplo, las células de la piel, de los folículos pilosos o del tracto gastrointestinal tienen un recambio muy rápido, entonces tienen que sufrir estas divisiones celulares mucho más seguido. La reproducción celular también es muy necesaria en la reparación de tejidos. En algunos tejidos la división celular no es algo que pase muy seguido, pero quizás ante algún daño, ante algún problema, ante alguna injuria, las células ahí sí van a empezar a dividirse para poder regenerar ese tejido dañado. Y por último hay un tipo de reproducción especial en los organismos pluricelulares que lo van a sufrir solo estas células, las células de la línea germinal. Esas células están en nuestros órganos reproductores y me van a permitir obtener células que se llaman gametos, que son los espermatozoides y los óvulos. Y esos gametos, cuando se unan entre ellos, me van a permitir ahí sí obtener nuevos organismos pluricelulares. Acá introducimos dos definiciones nuevas. Las células germinales son las células que dan lugar a los gametos y están en los órganos reproductores, mientras que las células somáticas serían todo el resto, o sea, todas las células que forman parte de nuestros tejidos, pero que no dan lugar a gametos. Bueno, más allá de las diferencias, todas las células de cualquier organismo, ya sea procariota, ya sea eucariota, van a compartir que para reproducirse tienen que pasar por dos procesos. Primero, tienen que duplicar su DNA y su contenido citosólico. El proceso de duplicar su DNA se llama replicación del DNA y todo el mecanismo involucrado lo van a ver recién en el próximo capítulo de esta unidad temática. Recién después de duplicar su DNA y su contenido citosólico, el segundo paso es dividir ese DNA y el citoplasma en las células hijas.
¿Y por qué tiene que pasar primero esto y después esto? Porque si no duplicaran su DNA y su contenido citosólico, cada vez que se dividan se harían más chiquitas y tendrían menos DNA y menos citoplasma. Y el DNA almacena toda la información genética de la célula, o sea, eso no puede pasar. Así que primero siempre tienen que duplicar su DNA y contenido citosólico y recién después dividir ese DNA y citoplasma para formar las futuras células hijas. Bueno, si bien todas las células comparten estos dos pasos básicos, el proceso en general es bastante distinto entre procariotas y eucariotas. Como ya vieron en la unidad temática 1 y como venimos viendo en todas las unidades temáticas, los procariotas tienen una organización mucho más simple que los eucariotas. Principalmente no tienen sistema de endomembranas, tienen un solo cromosoma, es un cromosoma doble hebra bicatenario, pero es uno solo y es circular. Este cromosoma es relativamente chico, es cortito, mide aproximadamente 4 millones de bases, y aunque un poco se tiene que compactar para entrar adentro de la bacteria, los procariotas no tienen histonas, o sea que no tienen esa compactación en nucleosomas que vimos en la unidad temática anterior, que sí tienen los eucariotas. En cambio, los eucariotas son organismos mucho más complejos, son células más complejas, tienen distintos compartimentos subcelulares, tienen varios cromosomas lineales y la cantidad de DNA que tienen es mucho mayor. Por ejemplo, en las células somáticas del humano tenemos 6.000 millones de bases, o sea, como 1000 veces más la cantidad de DNA que un procariota promedio. Y ese DNA encima está compactado todo alrededor de histonas, en nucleosomas y en estructuras de mayor jerarquía. O sea que todo es muchísimo más complejo. Así que teniendo en cuenta estas diferencias, obviamente la reproducción va a ser distinta entre eucariotas y procariotas. En células procariotas, todo este proceso de duplicación de DNA y división celular se llama fisión binaria, mientras que en eucariotas todo este proceso se llama ciclo celular. Y el paso específico de división nuclear y celular, que sería solamente este segundo paso, se puede llamar o mitosis o meiosis dependiendo del tipo celular y del tipo de células que se obtienen al final. Volviendo a la primera diapositiva, quería que ubiquemos un poco cuál de estos procesos pasa en cada célula. Si pasa fisión binaria, si pasa ciclo celular con mitosis o si hay meiosis. Entonces, en los procariotas, para reproducirse, fisión binaria, que es esta FB que puse acá. En los eucariotas unicelulares, hay división por ciclo celular con mitosis. En eucariotas pluricelulares, para la reparación de tejidos, también hay ciclo celular con división por mitosis. Para crecimiento y recambio de células de los organismos, también ciclo celular con mitosis. Las únicas células que van a sufrir división por meiosis van a ser estas células, las células de la línea germinal, para generar los gametos, los espermatozoides y los óvulos. Y por último, para el crecimiento de un feto, para el crecimiento de un nuevo organismo después de la fecundación, también voy a tener ciclo celular con división por meiosis. En esta clase solo vamos a ver muy por arriba la fisión binaria de los procariotas, les digo para que lo sepan, pero en lo que nos vamos a enfocar fundamentalmente es en los mecanismos de reproducción celular de eucariotas. Bueno, arrancamos con la fisión binaria, que sería la reproducción celular de los procariotas. Bueno, como venimos diciendo, los procariotas tienen un único cromosoma circular y relativamente pequeño. Y ese cromosoma en general se encuentra en contacto con la membrana plasmática, porque piensen que los procariotas no tienen núcleo ni sistema de endomembranas, así que ese cromosoma está libre en el citoplasma. Lo primero que va a pasar en la fisión binaria, como ya dijimos para cualquier célula, es que el DNA se duplica. Después de la duplicación del DNA, lo que voy a obtener son dos cromosomas circulares idénticos, lo que significaría que voy a tener dos moléculas de DNA bicatenario circular idénticos. Una vez que se duplica el DNA, cada cromosoma nuevo también va a quedar en contacto con la membrana plasmática, como ven en este esquema. La célula procariota, mientras,
Va a seguir creciendo, va a seguir sintetizando proteínas y sus componentes citoplasmáticos, y a medida que crece, como los cromosomas están en contacto con la membrana y la célula va creciendo, se van a ir separando espacialmente. El evento final es que en el medio de la bacteria se forma algo que se llama tabique y el citoplasma se va a separar en dos células hijas idénticas, que van a tener la misma cantidad de células entre ellas y la misma cantidad de células que la célula madre original. Se dice que son genéticamente idénticas entre ellas y con respecto a la célula que les dio origen. Y son idénticas porque ya van a ver en el próximo capítulo que la replicación del DNA me permite obtener dos moléculas de DNA idénticas, ¿sí? Bueno, esto es lo único que vamos a ver sobre la división en bacterias. Ahora nos vamos a ir directo a la reproducción de células eucariotas, que es lo más complejo y a lo que le vamos a dedicar el resto de la clase. Bueno, como mencionamos, la célula eucariota es mucho más compleja, así que los mecanismos para su reproducción son mucho más elaborados y complejos para poder repartir toda esa cantidad de material genético a las células hijas de manera correcta. Las células eucariotas, como dijimos para todas las células, para reproducirse también tienen que, primero, duplicar su DNA y su contenido citoplasmático también. Y en segundo lugar, recién, dividir su citoplasma y su núcleo para obtener a las células hijas. El primer paso es siempre igual, se duplica el DNA de la célula. Pero el segundo paso, la división nuclear y celular, las células eucariotas lo pueden hacer a través de dos mecanismos. Lo pueden hacer a través de mitosis o a través de meiosis. Vamos con el de la izquierda, con la mitosis. La mitosis nos permite obtener dos células hijas con la misma cantidad de material genético y genéticamente idénticas a la célula madre y entre ellas. Como se obtienen dos células hijas, involucra solo una división celular y este es el proceso que sufren todas nuestras células somáticas, que son casi todas las células de nuestros órganos y tejidos para poder multiplicarse. Después de la mitosis, como las células hijas son iguales a la célula madre, pueden volver a replicar su DNA y volver después a pasar de nuevo por la mitosis, como si fuera un ciclo. Entonces, por eso se dice que esto es el ciclo celular, todo este proceso, y la mitosis es la división celular dentro del ciclo celular. La meiosis, en cambio, me permite obtener 4 células hijas y estas células hijas son genéticamente distintas entre ellas y tienen la mitad de material genético que la célula madre. Como se obtienen 4 células hijas a partir de una, va a tener que involucrar 2 divisiones celulares, que se van a llamar meiosis 1 y meiosis 2. Y como dijimos, este proceso lo sufren solo las células germinales de nuestro cuerpo, que son las que están en los órganos reproductores, y las células hijas que voy a obtener se van a llamar gametos. Los gametos van a ser en los organismos femeninos los óvulos y en los organismos masculinos los espermatozoides. Como las células resultantes tienen la mitad del DNA, en los eucariotas animales, estas células no van a volver a poder replicar su DNA y volver a dividirse como en la mitosis. Entonces, la meiosis no forma parte de un ciclo celular. Llegan hasta acá y listo. Una aclaración que quiero hacer es que en estas células eucariotas no estamos dibujando las organelas citoplasmáticas, retículo, Golgi, mitocondrias, por cuestión de simplicidad, pero sepan obviamente que siempre están ahí. Así que bueno, estas son las diferencias básicas entre la mitosis y la meiosis, así que ahora vamos a ver bien cada uno de los procesos en detalles. A mí me faltó decirles que todo lo que pasa antes de la división nuclear y celular, o sea, antes de la meiosis y la mitosis, se llama interfase. Vamos a arrancar viendo esta parte de la izquierda, el ciclo celular eucariota relacionado con la división celular por mitosis. Y después vamos a ver la meiosis. El ciclo celular eucariota que les nombré va a tener 4 fases. Cada vez que el ciclo se complete, nos va a permitir obtener, a partir de una célula madre,
dos células hijas genéticamente idénticas. Estas 4 fases del ciclo celular son la fase G1, S, fase G2 y fase M. Como dijimos y vamos a seguir diciendo, todas las células para reproducirse primero tienen que duplicar su DNA y después dividirlo en 2 núcleos y su citoplasma dividirlo en 2 células hijas. La fase donde las células duplican su DNA es la fase S. S viene de síntesis de DNA. Y la fase donde las células después dividen su DNA en 2 núcleos y 2 células hijas es la fase M. A su vez, adentro de la fase M, la parte de dividir el núcleo, la división nuclear, se llama mitosis. Y la división del citoplasma se llama citocinesis. Y entre estas dos fases tan importantes de síntesis de DNA y división nuclear y celular, existen dos fases G, G1 y G2. G viene de la palabra gap en inglés, que es espacio. Son fases espaciadoras, vendrían a ser, pero no por ese nombre son menos importantes. Son fases donde la célula crece en tamaño y monitorea que esté todo saliendo bien antes de estos eventos tan importantes. Por ejemplo, en G1 va a monitorear que esté todo en orden antes de replicar su DNA. Y en la fase G2 va a chequear que esté todo bien también antes de realizar la división celular. Porque si no, obtendríamos una replicación con errores, una replicación aberrante, una replicación que no tiene que ser, o una división nuclear y celular que tampoco tiene que ser si no está todo bien. Algunas aclaraciones importantes es que, como les dije, todo lo que ocurre antes de la división nuclear y celular propiamente dicha, que sería la fase M, le vamos a llamar interfase. O sea que la fase G1, la fase S y la fase G2, esas 3 fases van a ser la interfase. Otra aclaración es que la duración de todo este ciclo, que una célula complete todo el ciclo y se obtengan 2 células hijas, es distinta en las distintas células de nuestro cuerpo y entre distintos organismos. Por ejemplo, para alguna célula humana que se divide rápido, el ciclo celular entero se completa más o menos cada 24 horas. Pero hay algunas que tardan más, otras que tardan menos, y hay otras que no se dividen nunca. Por ejemplo, las células de nuestra piel se dividen bastante seguido, las células musculares tardan muchísimo más, y otras células como las de la córnea, por ejemplo, no tienen capacidad de dividirse. Otra cosa importante es que esto está dibujado así a propósito, con esta longitud a propósito. La fase más larga de todas suele ser la G1. La célula está ahí, se mantiene ahí en G1 creciendo, monitoreando, más o menos entre el 40 y el 50% del tiempo que tarda en completar el ciclo. Después en longitud le sigue la S, en la cual la célula está aproximadamente el 30% del ciclo. Después en la G2, en la que pasa más o menos el 15% de todo el tiempo que pasa en el ciclo. Y la M es la fase más corta de todas. Van a ver que es la más compleja, pero en duración es la más corta. Más o menos la célula pasa ahí solamente el 5% del tiempo que está en el ciclo. Y la última aclaración es que, como verán, el proceso de reproducción celular eucariota se llama ciclo celular. Y la mitosis solo es un pasito adentro del ciclo celular. Es solo el pasito donde el material genético se divide en 2 núcleos. Entonces, como la mitosis solo es un paso adentro del ciclo, la idea es que no los usen como sinónimos. Todo el proceso de reproducción celular es el ciclo celular. Y la mitosis es un paso adentro del ciclo celular, ¿sí? Bueno, vamos con la fase G1. La primera fase del ciclo celular sería que es parte de la interfase. Durante esta fase, la célula va a crecer en tamaño, porque si no, cuando se divida, las células hijas van a ser más chiquitas y eso no queremos. Por otro lado, va a monitorear sus condiciones intracelulares y extracelulares. En cuanto a sus condiciones intracelulares, ¿qué va a monitorear? Se va a fijar que esté todo bien, principalmente en su DNA. Que su DNA esté bien, esté íntegro, que no haya habido daños en la vida de esa célula. Porque ¿para qué voy a querer replicar en la próxima fase mi DNA si está dañado? No le sirve a la célula hacer eso porque le puede traer muchos problemas después a las células hijas.
En cuanto a las condiciones extracelulares, lo que va a monitorear la célula es si existen otras células que se están comunicando con ella a través de unos factores que estimulan la reproducción celular. Son extracelulares. Esto la célula lo monitorea a través de unas proteínas receptoras que tienen la membrana plasmática. Cuando estos factores que otras células envían se unen a esos receptores, le dan la señal a la célula para que pase a la siguiente etapa del ciclo celular. Para que lo puedan integrar con la unidad temática anterior, les quería contar que lo que hacen estos receptores es enviar señales al núcleo de la célula para activar la transcripción y luego la traducción de ciertas proteínas que son muy necesarias para la fase S, que es la siguiente fase del ciclo celular. Entonces, durante la fase G1, una vez que la célula creció lo suficiente, chequeó que sus parámetros intracelulares estén bien y que su entorno externo, extracelular, le dé la señal adecuada, recién ahí va a pasar a la siguiente etapa del ciclo celular. Así que como se darán cuenta, este ciclo celular está muy regulado porque necesita que se cumplan todas estas cosas para no empezar a replicar el DNA si no es el momento o si está dañado. Cada vez que la célula hace uno de esos controles va a aparecer este simbolito que significa que es un punto de control, un lugar de control, donde la célula controla. Ahora, ¿cómo va a estar organizada esta célula en la fase G1? En este punto quiero que nos pongamos de acuerdo en algunas cosas y que repasemos cosas de la unidad anterior. Durante casi toda la clase vamos a usar de ejemplo a esta célula eucariota animal que es diploide. Esto significa que todas sus células somáticas son diploides y es 2n igual a 4. Esto significa que sus células tienen 2 pares de cromosomas homólogos, o sea que en total tienen 4 cromosomas. ¿Qué era un cromosoma? Como vieron, era una estructura formada por una sola molécula lineal de DNA bicatenario asociado a proteínas. Entonces, presten atención acá, que significa que si le hacemos zoom a cada uno de estos palitos que representan un cromosoma, esto serían 2 hebras complementarias una con la otra. Sería una molécula de DNA bicatenario. Así que siempre en el resto de los esquemas que veamos en la clase, cada palito va a ser una molécula de DNA bicatenario. Pero en esta célula diploide, esos 4 cromosomas no son completamente diferentes entre ellos, sino que son 2 pares de cromosomas. Esos pares, esos cromosomas que son pares, se llaman cromosomas homólogos. Como ejemplo, nuestras células humanas somáticas tienen 23 pares de cromosomas homólogos, o sea, 46 cromosomas en total. ¿Y por qué decimos que son homólogos? Porque codifican para la misma información genética, para el mismo tipo de información, pero como heredamos uno de nuestra madre y otro de nuestro padre, tienen distintas variantes de esa información. Esas variantes se llaman alelos. Les voy a decir ejemplos que no tienen que saber, pero es para que se den una idea. Por ejemplo, todos tenemos algún lugar en nuestro genoma, algunos cromosomas, que codifican para el color de ojos. Y tenemos 2 cromosomas que van a codificar para esa misma información. Tenemos un par de cromosomas que va a codificar para ese tipo de información. Uno que heredamos nuestra madre y otro que heredamos nuestro padre. Alelos distintos para ese gen van a ser alelos que dan colores de ojos distintos. Por ejemplo, el color azul que heredé de mi madre y el color marrón que heredé de mi padre. Codifican para lo mismo, para el color de ojos, pero tienen variantes distintas, tienen alelos distintos. Y el resultado final en el organismo, bueno, va a ser marrón porque el azul es recesivo, pero eso ya se escapa a esta clase. Otro ejemplo sería el grupo sanguíneo. Hay unos cromosomas específicos que codifican para proteínas que están en la superficie de las células de nuestra sangre, pero existen varios alelos que presentan diferencias entre estas proteínas y de ahí van a salir los grupos A, B y AB, positivo, negativo, dependiendo de qué alelos heredamos de nuestros padres. Bueno, siguiendo con las características de una célula en fase G1, en condiciones basales, en condiciones normales, estas células somáticas diploides van a tener su DNA relativamente empaquetado para que pueda entrar en el núcleo, como vieron en la unidad temática anterior. Va a estar enrollado en un núcleo octamérico de histonas y este a su vez se va a plegar sobre una plataforma para formar fibras de 30 nanómetros.
Este es más o menos el estado en el que suelen estar el DNA en las células. Y como todavía este DNA no se duplicó, cada cromosoma va a consistir en una única molécula de DNA bicatenario compactado en fibras de 30 nanómetros. Este tipo de cromosoma se va a llamar cromosoma interfásico. Entonces, resumiendo, una célula 2n igual 4 en la fase G1 tiene dos pares de cromosomas homólogos, o sea, 4 cromosomas en total. Cada cromosoma es una molécula de DNA lineal bicatenario y está empaquetado en fibras de 30 nanómetros solamente. Y estos cromosomas van a estar adentro de un núcleo. Así que ahora que ya nos pusimos de acuerdo en cómo se organiza una célula en fase G1, pasamos a la siguiente fase. Durante la fase S, dijimos que ocurre la replicación del DNA. Lo van a ver en el próximo capítulo de esta unidad temática, pero básicamente la doble hebra de la molécula de DNA bicatenario de cada cromosoma se va a abrir y una maquinaria de proteínas con actividad van a tomar nucleótidos y los van a ir uniendo covalentemente entre ellos para formar dos moléculas de DNA bicatenarias hijas. Esas dos moléculas de DNA bicatenario obtenidos van a ser exactamente idénticas entre ellas, y la idea es que una vez que termina el ciclo celular, cada molécula vaya a una de las células hijas. Ese cromosoma, esto que obtenemos, un cromosoma con dos moléculas de DNA bicatenario idénticas, sigue siendo un único cromosoma, pero está duplicado. Y cada una de esas moléculas de DNA bicatenario que lo componen se llaman cromátides hermanas, porque son idénticas entre ellas. Ahora vamos a ver después un esquemita. Además, para llegar hasta este momento, sin que las cromátidas hermanas se mezclen con el resto de los cromosomas, estas dos moléculas de DNA bicatenario idénticas se van a mantener unidas muy cerca entre ellas gracias a unas proteínas que se llaman coecinas, que como el nombre lo dice, las van a mantener cohesionadas, las van a mantener unidas. En la fase S, además, como dijimos, el DNA de los cromosomas interfásicos está empaquetado. Está en fibras de 30 nanómetros gracias a las histonas de los nucleosomas. Entonces, en esta fase, además, no solo se tiene que replicar el DNA, sino que se tienen que sintetizar más histonas para poder empaquetar a la nueva molécula de DNA. Y lo último que tiene que pasar en la fase S es que se dupliquen unas estructuras que están en el citoplasma que se llaman centríolos. Esta estructura va a ser muy importante para después, más adelante, formar el uso mitótico en la fase M. Entonces, resumiendo, una célula 2n igual 4 al final de la fase S va a seguir teniendo dos pares de cromosomas homólogos, o sea, 4 cromosomas en total, pero ahora van a estar duplicados. Cada cromosoma va a consistir en dos moléculas de DNA bicatenarios. O sea, aunque estén duplicados, siguen siendo 4 cromosomas, pero duplicados. Esto significa que, si lo vemos, si le hacemos zoom a cada palito va a ser una molécula de DNA bicatenario. Cada una de esas moléculas de DNA bicatenario se va a llamar cromátides hermanas, porque son idénticas entre ellas, son el resultado de la replicación. Y se van a mantener unidos entre ellos por proteínas que se llaman coecinas. Estos cromosomas todavía van a estar adentro del núcleo y van a estar empaquetados en fibras de 30 nanómetros. Y además al final de la fase S, la célula va a tener también duplicados los centriolos de su citoplasma. Pasamos a la fase G2. En esta fase la célula va a seguir creciendo un poco en tamaño. Otra cosa que va a hacer va a duplicar la mayoría de sus organelas citoplasmáticas, las que vieron en la unidad temática 3, como por ejemplo el retículo endoplasmático, el aparato de Golgi, las mitocondrias, etc. Y esto es muy importante para que las células hijas tengan las mismas organelas que la célula madre. Además, también va a monitorear sus parámetros celulares. Específicamente, por ejemplo, va a chequear que durante la replicación, que es la fase anterior, haya salido todo bien. O sea, que el DNA se haya replicado completamente, que no haya habido errores durante la replicación, que no haya pasado nada. Porque si hubiera salido mal eso, los cromosomas aberrantes, dañados o mal replicados se heredarían a las células hijas y eso traería también muchos problemas. Entonces, si todo está bien, después de la replicación, durante la fase G2, la célula, si todo está bien, va a decidir entrar a la fase M.
En la fase M dijimos que ocurre la división del DNA ya replicado en dos núcleos. Esto se llamaba mitosis. Y después ocurría la división citoplasmática en dos células hijas y eso se llamaba citocinesis. La fase M, a pesar de que es la más cortita en tiempo, es la más compleja de todas y pasan una serie de eventos sincronizados muy importantes. Así que para estudiarla mejor, se divide a la mitosis en varias subetapas con eventos muy bien marcados en cada uno. Y estas etapas son profase, metafase, anafase y telofase, y van en ese orden. Y a la citocinesis la dejamos aparte, pero en realidad, temporalmente en la célula, la telofase, la última fase de la mitosis, se superpone con la citocinesis. Entonces, en esta clase los vamos a estudiar así. Primero la profase, la metafase y la anafase como eventos separados, y el último paso sería la telofase con la citocinesis, que temporalmente se superponen y ocurren juntos. Entonces ahora vamos a ver qué pasa en cada una de estas subetapas de la fase M. Arrancamos por la profase de la fase M, de la mitosis. En esta etapa, lo que van a suceder son tres eventos muy importantes. Se condensan más aún los cromosomas, se ensambla el uso mitótico y se desensambla la envoltura nuclear. Vamos a ver para qué pasa cada una de esas cosas y cómo. La condensación del DNA, vamos primero. Al final de la G2 tengo los cromosomas duplicados, pero como dijimos, están en el estado de compactación de fibra de 30 nanómetros. Imagínense, por ejemplo, el humano, que tiene 46 cromosomas duplicados. O sea, en este momento va a tener 92 moléculas de DNA, compactados solamente en fibras de 30 nanómetros. Es una maraña de DNA, es un lío. Sería muy difícil llevarlo, traccionarlo hacia dos células hijas sin que se enrieden entre ellos o se rompan. Entonces, para evitar eso, la célula algo que hace durante la profase es compactar aún más su DNA. En la profase, las cromátides hermanas van a pasar de estar en fibras de 30 nanómetros a compactarse mucho más sobre sí mismas hasta formar una hebra de 700 nanómetros de ancho. Cada cromátide hermana va a medir esto de ancho, 700 nanómetros. Por lo tanto, cada cromosoma duplicado, que es esto, que tiene dos cromátides hermanas, va a medir 1400 nanómetros de ancho. Este es el máximo estado de compactación que puede alcanzar un cromosoma y esto se llama cromosoma metafásico. Se llama así porque es el que se obtiene al final de la profase, cuando empieza la siguiente fase que es la metafase. Y este es el cromosoma que uno se suele imaginar cuando le mencionan la palabra cromosomas, ¿no? Este nivel tan alto de compactación entonces va a servirle a la célula para facilitarle la división del material genético a las células hijas y para evitar rupturas y enriedos de ese DNA. Otro suceso que ocurre durante la profase es el ensamblaje del uso mitótico. ¿Y qué es el uso mitótico? El uso mitótico es una estructura de proteínas del citoesqueleto, del esqueleto de la célula, que lo que va a hacer es unirse a los cromosomas y más adelante me va a permitir separar a las cromátides hermanas del cromosoma duplicado, una a cada polo de la célula, o sea, una a cada extremo de la célula. Este uso mitótico, que son estos tubitos, se forma a partir de una estructura que se llama centriolo, que está en el citoplasma y yo se las mencioné en la fase S, que ahí se duplicaba. Entonces, estos centriolos, que como ya se duplicaron son dos grupos, durante la profase se van a desplazar uno hacia cada extremo de la célula y desde ahí van a ensamblar estas estructuras tubulares como tubitos que se llaman microtúbulos. Esos microtúbulos se van a unir a las cromátides hermanas de cada cromosoma duplicado. Y el tercer suceso que ocurre durante la profase es el desensamblaje de la envoltura nuclear. ¿Y por qué tiene que pasar esto? Bueno, el uso mitótico está en el citoplasma y los cromosomas estaban adentro del núcleo. Entonces, para que estos microtúbulos del uso se puedan unir a los cromosomas, sí o sí tengo que desensamblar el núcleo para que entren en contacto. Entonces, en este momento, en la profase, la célula se va a quedar sin núcleo.
Entonces acá tenemos este esquema para resumir lo que pasó en la profase. Una célula 2n igual 4, al final de la profase, va a seguir teniendo dos pares de cromosomas homólogos, o sea, 4 cromosomas en total, y van a estar duplicados todavía, al igual que al final de la interfase. Cada cromosoma sigue consistiendo en dos moléculas de DNA bicatenario idénticas, o sea, dos cromátidas hermanas unidas entre ellas por proteínas cohesinas. Pero ahora estos cromosomas van a estar libres en el citoplasma, porque ya no hay núcleo, y van a estar súper empaquetados en un estado de máxima condensación. Cada cromátida hermana va a tener un ancho de 700 nanómetros. Así que ahora, sabiendo cómo termina una célula en profase, pasemos a la siguiente etapa de la fase M. Vamos con la metafase. Como ya les mencioné, durante la profase, a medida que se ensambla el uso mitótico, cada cromátida hermana va a ir uniéndose a los microtúbulos del uso. Pero no se va a unir así al azar a cualquiera, sino que las cromátidas hermanas de cada cromosoma tienen que unirse a microtúbulos que surjan de polos opuestos del uso mitótico. Esto es muy importante, porque si las dos cromátidas estuvieran unidas a microtúbulos que vienen del mismo polo, la célula al final va a arrastrar a las dos cromátidas a la misma célula hija. Y no queremos eso, queremos que a cada polo de la célula viaje una cromatida hermana de cada cromosoma. Como las cromátidas hermanas dijimos que se mantenían unidas por las proteínas cohesinas, esa tensión hacia lados opuestos que va a ser el uso metótico todavía no las va a separar, porque siguen unidas por las cohesinas. Entonces, esa tensión lo que va a hacer, como es igual de los dos lados, va a hacer que se alineen todos los cromosomas en el plano ecuatorial de la célula, o sea, en el centro de la célula. Y cuando eso pasa, decimos que llegamos a la etapa metafase. En este momento, los cromosomas se alinean en el plano ecuatorial y la célula va a hacer un control. Va a controlar que estén todas las cromátidas hermanas unidas a microtúbulos y que esos microtúbulos vengan de polos opuestos. Y si esto es correcto, vamos a pasar a la siguiente fase. La siguiente fase sería la anafase. Esta imagen esquematiza el momento justo cuando recién arranca la anafase. Durante la anafase, esas cohesinas que mantenían unidas a las cromátidas hermanas se van a romper, se van a degradar, ¿sí? Y ahí sí, los microtúbulos del uso mitótico entonces van a arrastrar a una cromátida hermana de cada cromosoma duplicado hacia los polos opuestos de la célula. En este momento en el que las cromátidas hermanas se separan entre ellas, ya no están más unidas entre ellas por cohesinas, ahora cada una va a pasar a ser un cromosoma individual. En esta imagen podemos ver una anafase ya un poquito más avanzada, donde vemos a cada cromátida hermana, que ahora es un nuevo cromosoma, bien separadas entre ellas. Así que al final de la anafase, lo que vamos a tener llegando a cada polo de la célula es un set, o sea, un conjunto completo de cromosomas idénticos a los de la célula madre. En el caso de nuestra célula, de ejemplo 2n igual 2, vamos a tener dos pares de cromosomas homólogos, o sea, 4 cromosomas, llegando a cada polo de la célula. O sea que esta célula en este momento va a tener 8 cromosomas en total. 4 llegando a un polo de la célula y 4 llegando al otro polo de la célula. Cada uno de estos cromosomas ahora sí va a ser una única molécula de DNA bicatenario y todavía va a estar compactado en hebras de 700 nanómetros. Y todavía siguen en el citoplasma en contacto con los microtúbulos del uso mitótico. Por último llegamos a la telofase. La telofase yo digo que es la inversa de la profase. Ahora que el uso mitótico ya cumplió con su función, o sea que cada cromátida hermana, que ahora es un cromosoma nuevo, llegó a los polos opuestos de la célula, se va a desensamblar el uso mitótico. Además, alrededor de cada set de nuevos cromosomas se va a volver a ensamblar un núcleo, por lo cual voy a tener dos núcleos, y por último, los cromosomas se van a descondensar de nuevo hasta la fibra de 30 nanómetros. El resultado es que voy a tener dos núcleos nuevos,
con 2 pares de cromosomas homólogos cada uno, o sea, 4 cromosomas en cada núcleo. Cada cromosoma va a ser una molécula de DNA, una única molécula de DNA bicatenario, compactada en fibras de 30 nanómetros. Y lo último que nos falta es la citocinesis, es decir, la división del citoplasma. Para que el citoplasma se divida, lo que va a pasar es que se forma un anillo contráctil en el medio de la célula, que van a contraer el citoplasma en ese punto, va a hacer que se junten las membranas plasmáticas y eso va a terminar en una división celular del citoplasma. Entonces, de esta forma finalmente obtengo las dos células hijas, genéticamente idénticas a la célula madre y genéticamente idénticas entre ellas. Cada célula hija es diploide. Para nuestro ejemplo, también va a ser 2n igual a 4, o sea que tiene sus cromosomas homólogos de a pares, tiene 2 pares de cromosomas homólogos y 4 cromosomas en total. Cada cromosoma es una única molécula de DNA bicatenario, empaquetado en fibras de 30 nanómetros y adentro de un núcleo. Bueno, y acá tenemos una diapositiva como resumen del ciclo celular eucariota con mitosis. Esta diapositiva es para practicar, porque ahora tenemos una célula diploide, pero que es 2n igual a 2. La que veníamos viendo era 2n igual a 4. Así que, como es 2n igual a 2, en la fase G1 vamos a tener un solo par de cromosomas homólogos, o sea, 2 cromosomas en total. Y cada uno va a ser una molécula de DNA bicatenario. En esta fase dijimos que la célula va a crecer y va a monitorear su entorno intra y extracelular. En la fase S va a replicar su DNA, va a duplicar los centriolos y va a sintetizar histonas. Ahora, después de la fase S, voy a tener un par de cromosomas homólogos, o sea, 2 cromosomas en total, pero duplicados, o sea que cada cromosoma va a consistir en 2 moléculas de DNA bicatenario que se llaman cromátides hermanas y que se mantienen unidas entre ellas por proteínas cohesinas. En la fase G2, la célula va a duplicar sus organelas y va a seguir creciendo y va a monitorear sus parámetros celulares para ver que todo esté bien, después de la replicación del DNA y antes de dividirse. Pasamos a la fase M. En la profase dijimos que se iban a condensar los cromosomas hasta máxima condensación, se va a ensamblar el uso mitótico y se va a desensamblar el núcleo. En esta fase, las cromátides hermanas de cada cromosoma se van a ir uniendo a polos opuestos del uso mitótico. En la metafase, los cromosomas se van a alinear en el plano ecuatorial de la célula gracias a la atracción del uso mitótico y se va a chequear que estén correctamente unidas las cromátidas hermanas al uso mitótico. En la anafase se van a romper las cohesinas que mantienen unidas a las cromátidas hermanas y el uso mitótico va a llevarse a cada cromátida hermana hacia polos opuestos de la célula. Y ahora que se separaron, cada cromátida hermana se convierte en un nuevo cromosoma compuesto de una sola molécula de DNA bicatenario. Por último, en la telofase se van a descondensar los cromosomas para volver a ser fibras de 30 nanómetros, se van a ensamblar los núcleos nuevos y se va a desensamblar el uso mitótico. Por último, va a ocurrir la citocinesis gracias a la formación de un anillo contráctil que me va a permitir dividir el citoplasma para obtener 2 células hijas diploides con 2n igual a 2 idénticas a la célula madre. Es un proceso súper complejo pero súper interesante, así que con esta diapositiva de resumen espero que lo hayan entendido, si no lo pueden volver a ver las veces que quieran. Ahora vamos a volver a pasar al siguiente tipo de división celular de eucariotas, vamos a pasar a la meiosis. Bueno, la meiosis, como dijimos, nos permite obtener 4 células hijas, pero en vez de ser genéticamente idénticas entre ellas, como en la mitosis, son genéticamente distintas entre ellas. En los animales dijimos que las células que sufren meiosis son las células germinales, y las células germinales son células diploides, o sea que son células 2n. La meiosis, como se obtienen 4 células hijas, va a incluir 2 divisiones nucleares y celulares, entonces las células hijas por eso son 4, y estas células hijas se llaman gametos, y en los animales son los espermatozoides para organismos masculinos y óvulos en los organismos femeninos, y tienen la mitad de cromosomas que la célula germinal. Van a ser células que se dicen haploides. ¿Cómo es esto? En lugar de tener pares de cromosomas homólogos, como las células diploides, van a terminar teniendo un solo cromosoma homólogo, o sea, sin su par.
Se escribe así, que son N, porque ya no tienen los dos pares de cada cromosoma homólogo, sino que tienen uno solo de ese par. ¿Y esto para qué es? Porque ustedes saben que después esos gametos haploides pueden fusionarse durante la reproducción sexual y ahí sí obtengo una célula diploide, 2N, porque se juntan dos gametos N, me van a dar lugar a un organismo 2N, que por sucesivas divisiones mitóticas, ahí sí me va a dar lugar a un organismo nuevo, va a crecer ese organismo con la cantidad de cromosomas de la especie diploide 2N. Entonces, teniendo este panorama general de la meiosis, vamos a ver cada una de sus etapas. La meiosis también va a estar precedida por una interfase que consiste en G1, S y G2. Y recién después va a venir una seguidilla de dos divisiones nucleares y celulares para obtener las 4 células hijas genéticamente distintas entre ellas. Cada división se llama meiosis y tenemos la meiosis 1 y la meiosis 2. Cada meiosis, a su vez, puede subdividirse en las mismas etapas que en la que dividíamos a la mitosis, aunque van a tener características bastante distintas. Entonces a la meiosis 1 la podemos dividir en profase 1, metafase 1, anafase 1 y telofase más citocinesis 1. Y a la meiosis 2 en lo mismo pero 2. Profase 2, metafase 2, anafase 2, telofase 2 más citocinesis 2. Acá una aclaración. Cuando digamos profase 1, ya vamos a dar por sentado que nos están hablando de la profase de la meiosis 1. Cuando nos digan profase 2, de la meiosis 2. Y cuando nos digan profase, sin nada más, a secas, vamos a estar hablando de la profase mitótica. Así que ahora vamos a ver cada fase en detalle. Vamos a arrancar con la interfase que precede a la meiosis. Esta interfase es muy parecida a la interfase mitótica. Vamos a partir de una célula de la línea germinal, en este caso, que son células diploides. En este ejemplo vamos a usar una célula germinal 2N igual a 4. Durante la fase G1 previa a la mitosis, al igual que la que ya vimos, las células van a crecer y van a monitorear su entorno extracelular en busca de señales estimulantes de la división y su entorno intracelular para chequear que no haya ningún tipo de alteración o daño en su DNA. Durante la fase S, bueno, lo mismo que ya vimos para el ciclo celular. Las células replican su DNA para obtener cromosomas duplicados, cromosomas con dos moléculas de DNA bicatenario idénticas, o sea, con dos cromátides hermanas cada cromosoma, que también, al igual que en el ciclo celular para la mitosis, se van a mantener unidas entre ellas por proteínas cohesinas. También en esta fase S se van a sintetizar histonas para empaquetar el DNA nuevo y van a tener que duplicarse los centriolos. Y durante la fase G2, lo mismo que ya vimos. La célula va a seguir creciendo, se van a duplicar en esta fase la mayoría de las organelas y además la célula va a chequear que la replicación del DNA haya sido correcta y no se hayan cometido errores o daño en el DNA. Acá tenemos esquematizado a nivel de los cromosomas lo que va pasando, que es igual a lo que pasa en la interfase mitótica. Al final de esta interfase vamos a tener lo mismo que al final de la interfase que vimos antes, una célula diploide con dos pares de cromosomas homólogos y con cada uno de sus cromosomas duplicados, es decir que cada cromosoma consiste en dos moléculas de DNA bicatenario. A esas dos moléculas las llamamos cromátidas hermanas y se mantienen unidas entre ellas por proteínas cohesinas y su nivel de empaquetamiento es en fibra de 30 nanómetros. Si todo funcionó bien en la interfase, vamos a entrar a la meiosis 1, a la primera etapa de la meiosis 1, a la profase 1. En esta etapa hay eventos parecidos a la profase que ya vimos, pero hay otros distintos y muy importantes. Primero, los cromosomas se van a condensar aún más, como en la mitosis. Se van a condensar hasta que cada cromatida hermana forma hebras de 700 nanómetros, o sea, 1400 nanómetros cada cromosoma duplicado. Pero pasa algo más. Los cromosomas homólogos duplicados se van a aparear entre ellos, se van a unir muy estrechamente entre ellos gracias a un complejo de proteínas que se ve ahí en blanco. Y van a formar estas estructuras así que se llaman bivalentes. Y esto es muy importante porque acá pasa algo muy fantástico para mí y muy importante para generar variabilidad genética entre los organismos. Lo que pasa acá es que los cromosomas homólogos intercambian
pedacitos de información genética, intercambian fragmentos de DNA. Ese intercambio de DNA se llama recombinación homóloga, porque es una recombinación de genes entre cromosomas homólogos. Y esta recombinación me va a producir nuevas secuencias de DNA en ese cromosoma. Porque ahora, por ejemplo, el cromosoma azul va a tener un pedacito del violeta, por ejemplo, y viceversa. No saben lo importante que es este proceso para la variabilidad genética. Más adelante lo vamos a ver. Bueno, además de esto, en la profase 1, al igual que en la profase mitótica, se va a ensamblar el uso, pero que en este caso es el uso meiótico. Esto está mal, ahora lo voy a arreglar. Es el uso meiótico, que también está compuesto por microtúbulos y ensamblado en los dos polos celulares a partir de los centriolos. Pero en este caso, en lugar de que los microtúbulos de cada polo se unan a las cromátides hermanas, se van a unir a cada cromosoma homólogo. Por último, además, en esta profase 1 se desensambla también la envoltura nuclear para permitir la interacción del uso meiótico con los pares de cromosomas homólogos. Entonces, al final de la profase 1, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener dos pares de cromosomas homólogos duplicados. O sea, vamos a tener 4 cromosomas compuestos por 2 moléculas de DNA bicatenario. O sea, 2 cromátides hermanas cada uno. Esos cromosomas van a estar en el estado de máxima condensación, pero además los cromosomas homólogos van a estar estrechamente apareados entre ellos, unidos por una plataforma de proteínas. Y además van a haber realizado un intercambio de información genética, van a haber realizado una recombinación homóloga, que está graficada acá. Seguimos con la siguiente fase, que es la metafase 1. Ahora tenemos a los cromosomas homólogos apareados entre ellos, unidos estrechamente por ese complejo de proteínas, y además tenemos a las cromátides hermanas de cada cromosoma homólogo unidas entre ellas por proteínas cohesinas. O sea que tenemos a los dos cromosomas homólogos unidos entre ellos y además a sus cromátides hermanas unidas entre ellas. Y en este caso dijimos que a diferencia de la mitosis, los microtúbulos del uso se van a unir a un cromosoma homólogo de cada par. En la mitosis, si recuerdan, se unían a las cromátides hermanas. Acá en la meiosis 1 se van a unir a un cromosoma homólogo de cada par desde polos opuestos del uso meiótico. Entonces lo que va a pasar en la metafase 1 es que gracias a la tracción del uso meiótico, lo que se va a alinear en el plano ecuatorial van a ser los cromosomas homólogos apareados, los pares de cromosomas homólogos. Mientras que las cromátides hermanas van a seguir entre ellas unidas por las cohesinas. En este punto, la célula va a hacer un control. Va a chequear también que cada cromosoma homólogo esté unido a un polo del uso meiótico. Si la célula chequeó que cada cromosoma homólogo esté unido a un polo opuesto del uso y que todo esté correcto, vamos a pasar a la anafase 1. En la anafase 1 lo que va a pasar es que se van a romper esas plataformas que mantenían apareados a los cromosomas homólogos. Pero ojo acá, que se van a mantener las cohesinas que tenían a las cromátides hermanas de cada cromosoma unidas. Entonces, gracias a eso, en esta anafase 1 lo que se van a separar son los cromosomas homólogos entre ellos. El uso de la meiosis 1, se va a llevar a un cromosoma homólogo de cada par hacia cada polo de la célula. Acá vemos una anafase 1 un poco más avanzada, con un cromosoma homólogo de cada par siendo llevado, como dijimos, hacia los polos opuestos de la célula. Seguimos con la telofase 1. Una vez que los cromosomas homólogos están en los polos de la célula, van a pasar procesos muy parecidos a la telofase de la mitosis. Se va a desensamblar el uso, se van a descondensar los cromosomas y se van a ensamblar las dos envolturas nucleares de las futuras células hijas. Y por último, durante la citocinesis se va a formar un anillo contráctil que va a dividir el citoplasma de las dos células hijas. Ahora, esto es muy importante. ¿Qué obtuve como células hijas después de la meiosis 1? Lo que tenemos van a ser dos células nuevas. Yo les puse célula hija A y célula hija B. Y cada una va a tener
un único cromosoma homólogo de cada par, porque durante la anafase lo que se separaron van a ser los cromosomas homólogos entre ellos. O sea que en cada célula hija voy a tener 2 cromosomas en total para esta célula 2n igual 4. Uno solo por cada par de homólogos. Estos cromosomas, además, atravesaron un proceso de recombinación homóloga, eso se ve acá por estos cambios de color, y en este momento, después de la telofase y citocinesis 1, están menos compactados, están en formas de fibras de 30 nanómetros. Como entonces estas células ya no tienen un par de homólogos, sino que tienen solo un cromosoma homólogo, ya no son diploides, son haploides. No tienen más los cromosomas de a pares homólogos. Por eso se dice que la meiosis reduccional es la meiosis 1, porque es la que me da como resultado ya células haploides. Lo que pasa es que cada cromosoma de estas células haploides todavía está duplicado. Todavía consiste en 2 moléculas de DNA bicatenario, o sea, todavía tiene 2 cromátidas hermanas, que todavía se mantienen unidas por coecinas. Así que nos queda la meiosis 2 para que ahora cada cromosoma se convierta, durante la meiosis 2, en una única molécula de DNA bicatenario. La meiosis 2 es un poco más parecida a la mitosis, pero las células madres, las originarias, van a ser las que obtuve de la meiosis 1, o sea, 2 células haploides con sus cromosomas duplicados. Vamos con la profase 2. ¿Qué va a pasar? Los cromosomas de nuevo se van a condensar aún más, como en la mitosis, y por los mismos motivos. Van a llegar de nuevo a la hebra de 700 nanómetros cada cromatida hermana. Además, en la profase 2 se va a ensamblar el uso meiótico de la meiosis 2 a partir de los centriolos. En este caso, al igual que en la mitosis, los microtúbulos de cada polo se van a unir a las cromátides hermanas de cada cromosoma, pero a las cromátides hermanas. Y por último, durante la profase 2, se desensambla la envoltura nuclear para permitir la interacción del uso meiótico con las cromátidas hermanas. Al final de la profase 2, lo que vamos a tener son 2 células y cada célula va a tener un cromosoma homólogo de cada par. Para nuestra célula hija A, por ejemplo, son estos 2. Cada cromosoma sigue estando duplicado y por lo tanto tiene 2 cromátidas hermanas, pero cada una está compactada en fibras de 700 nanómetros. Todavía se mantienen unidas entre ellas por coecinas. Este es el ejemplo para la célula hija A, pero la hija B sería lo mismo, pero con el otro par. Los cromosomas que son amarillo y violeta serían. Pasamos a la metafase 2. Como en la profase 2, las cromátidas hermanas son las que se fueron uniendo a los microtúbulos de polos opuestos del uso, la atracción va a generar que los cromosomas se alineen en plano ecuatorial de la célula al llegar a la metafase 2. Además, en esta fase se va a controlar que los microtúbulos estén correctamente unidos a las cromátidas hermanas. Pasamos a la anafase 2. En esta anafase ahora sí, por fin se van a romper las coecinas que mantenían unidas a las cromátidas hermanas y lo que se va a separar van a ser las cromátidas hermanas de cada cromosoma hacia polos opuestos de las células. En ese momento en el que se separan, cada cromatida hermana se convierte en un cromosoma que consiste en una única molécula de DNA bicatenario. Esto sería una anafase un poco más avanzada, donde vemos a cada cromatida hermana, o sea, a cada nuevo cromosoma, siendo llevada hacia un polo de la célula. Por último, en la telofase 2, los cromosomas van a llegar a los polos de las células y se van a descondensar para volver a ser fibras de 30 nanómetros. Se va a desensamblar el uso meiótico y se van a ensamblar las nuevas envolturas nucleares. Para finalizar va a ocurrir la citocinesis 2, gracias a un anillo contráctil en el medio de cada célula para obtener las 4 células hijas haploides, que ahora tienen un único cromosoma homólogo de cada par y ese cromosoma consiste en una única molécula de DNA bicatenario. Como resumen, ¿qué es lo que obtengo al final de la meiosis? Obtengo 4 células hijas en total. Cada uno en su núcleo tiene un único cromosoma homólogo de cada par en cada núcleo. O sea, para esta célula, cuya célula original era 2n igual a 4,
voy a tener dos cromosomas en cada núcleo. Cada cromosoma va a consistir en una molécula de DNA bicatenario compactado solamente en fibras de 30 nanómetros. Y cada uno de estos cromosomas va a haber atravesado la recombinación homóloga. Entonces, estas células tienen la mitad de cromosomas homólogos que la célula madre. Son células haploides. Estas células son N igual a 2. Tienen una molécula de DNA bicatenario por cromosoma. Fíjense que son todas genéticamente distintas entre ellas y a su vez distintas a la célula madre. Y esto es gracias a la recombinación homóloga y gracias a la distribución al azar de los cromosomas homólogos en la meiosis 1. Y bueno, acá por último les traigo un resumen como resumen o como práctica de la división celular por meiosis, una célula para practicar. De nuevo, una célula cuya célula de la línea germinal diploide es 2n igual a 2. Como es 2n igual a 2, en la fase G1 vamos a tener un par de cromosomas homólogos, o sea, 2 cromosomas en total. Cada uno va a ser una molécula de DNA bicatenario. En esta fase G1 la célula va a crecer, va a monitorear su entorno intra y extracelular. En la fase S va a replicar su DNA, va a duplicar sus centriolos y va a sintetizar histonas. Y ahora voy a tener un par de cromosomas homólogos, o sea, 2 cromosomas en total, pero duplicados. O sea que cada cromosoma va a consistir en 2 moléculas de DNA bicatenario que se llaman cromátides hermanas y que se mantienen unidas entre ellas por coecinas. En la fase G2, la célula va a duplicar sus organelas, va a seguir creciendo y va a monitorear los parámetros celulares para ver que esté todo en orden antes de dividirse. Entramos en la meiosis 1, que es la reduccional. En la profase 1 se van a condensar los cromosomas hasta estado de máxima condensación. Se va a ensamblar el uso meiótico y se va a desensamblar el núcleo. Algo importante que distingue a este proceso de la mitosis es que acá, en la profase 1, los cromosomas homólogos se van a aparear entre ellos gracias a una plataforma de proteínas y van a intercambiar fragmentos de información genética mediante recombinación homóloga. En este punto, además, los cromosomas homólogos de cada par se van a unir a polos opuestos del uso meiótico. En la metafase 1, los pares de cromosomas homólogos, o sea, los cromosomas homólogos apareados, se van a alinear en plano ecuatorial de la célula y se va a chequear que estén correctamente unidos al uso meiótico. En la anafase 1 se van a romper las plataformas que mantienen unidos a los cromosomas homólogos entre sí, pero no se van a romper las coecinas que mantienen unidas a las cromátides hermanas de cada cromosoma. Entonces, el uso meiótico en la anafase 1 se va a llevar a un cromosoma de cada par de homólogos hacia polos opuestos de la célula. Estos cromosomas siguen duplicados, por lo cual consisten en 2 moléculas de DNA bicatenario cada uno. En la telofase se van a descondensar los cromosomas, se van a ensamblar los núcleos nuevos y se va a desensamblar el uso meiótico. Y por último va a ocurrir la citocinesis 1 gracias a la formación de un anillo contráctil. Las células hijas obtenidas de la meiosis 1 ya van a ser haploides, con n igual 1, porque tienen un solo cromosoma homólogo del par y nuestra célula original era 2n igual a 2. Pero todavía cada cromosoma va a estar duplicado, todavía va a consistir en 2 moléculas de DNA bicatenario. Así que pasamos a la meiosis 2. En la profase 2 se van a condensar los cromosomas hasta máxima condensación. Se va a ensamblar el uso de la meiosis 2 y se van a desensamblar los núcleos. En este punto, las cromátides hermanas de cada cromosoma se van a unir a polos opuestos del uso meiótico. En la metafase 2, los cromosomas se van a alinear en el plano ecuatorial de la célula y se va a chequear que sean las cromátides hermanas las que estén correctamente unidas al uso meiótico. En la anafase 2 se van a romper, por fin, las coecinas que mantienen a las cromátides hermanas unidas y el uso meiótico se va a llevar a una cromátide hermana a cada uno de los polos de la célula. En este momento, cada cromátide hermana se va a convertir en un nuevo cromosoma. Ahora, cada cromosoma es una única molécula de DNA bicatenario. Y por último, en la telofase 2, se van a descondensar los cromosomas, se van a ensamblar los núcleos nuevos y se va a desensamblar el uso meiótico. Para terminar en la citocinesis 2, gracias a la formación de un anillo contráctil que me va a permitir dividir los citoplasmas. O sea que voy a obtener 4 células hijas. Esas células hijas de la meiosis 2 van a ser haploides,
con un N igual a 1, porque tienen un solo cromosoma homólogo del par, y cada cromosoma va a ser una molécula de DNA bicatenario. Estas células hijas son gametos, que pueden ser espermatozoides o óvulos, y luego de la fecundación me van a permitir obtener un nuevo organismo eucariota diploide. Esta última diapo para cerrar, para que se lleven la importancia de la meiosis. Acá tengo una célula de la línea germinal de un organismo masculino y una célula de la línea germinal de un organismo femenino. Cualquiera de las dos va a atravesar una interfase, una meiosis 1 y una meiosis 2, para obtener 4 células hijas haploides, que en el humano tendrían un N de 23. En el organismo masculino voy a obtener espermatozoides y en el organismo femenino voy a obtener óvulos. Estos gametos, espermatozoides y óvulos, van a ser genéticamente distintos entre ellos, por eso los representamos como de colores distintos. De acuerdo al que llegue y al que logre llevar a cabo la fecundación, voy a obtener organismos genéticamente distintos también. Entonces, cuando ocurra la fecundación, cuando se junten estos gametos entre ellos, voy a obtener una célula diploide, 2N igual a 46 en el caso del humano. Esta primer célula diploide que se obtiene en la fecundación se va a dividir mediante ciclo celular y mitosis muchas veces hasta obtener un feto, un bebé, una nueva persona. Como todos los espermatozoides y óvulos son genéticamente distintos gracias a la meiosis, así es como logramos la variabilidad genética. Y por eso somos todos distintos entre nosotros, distintos a nuestros hermanos y distintos a nuestros padres. Así que espero que se lleven todos los mecanismos moleculares de la meiosis y la mitosis hoy y se lo puedan explicar a otras personas. Gracias por escuchar hasta acá y espero que terminen el curso de la mejor manera.